Entonces, estábamos en el tema de los tratados, que ya lo vimos. Ahora les recomiendo la lectura de la Convención de Viena, ¿verdad? Para que terminen de solidificar los conocimientos, lo que vimos ahí en clase, cómo se comporta un tratado. ¿Se han dado cuenta? Si era necesario un tratado para los tratados, ¿no? Entonces ahora vamos a pasar a otro tema, que es el dominio espacial de los estados. Dominio espacial de los estados. Cuando decimos dominio espacial de los estados, pues ya estamos refiriéndonos a lo que es el territorio, básicamente, ¿verdad? Pero vean que territorio es más de lo que nosotros pensamos. En primer lugar, la Constitución, ¿verdad? Constitución política. La Constitución política de la República. Siempre nos hace énfasis, ¿verdad? En el territorio. Por ejemplo, el artículo 142. El Estado ejerce plena soberanía sobre el territorio nacional, integrado por su suelo, subsuelo, aguas interiores, el mar territorial, en la extensión que fija la ley, y el espacio aéreo que se extiende sobre los mismos. Cuando miremos el derecho marítimo, vamos a ver estas zonas que hemos mencionado, como el mar territorial, ¿verdad? Aguas interiores, que no es lo mismo. Y nos dicen el literal B, zona contigua, ¿verdad? Zona contigua del mar adyacente al mar territorial, para el ejercicio de determinadas actividades reconocidas por el derecho internacional. Aquí estamos ya entrándonos en el derecho internacional. Los recursos naturales y vivos del lecho y subsuelo marinos y los existentes en las aguas adyacentes a la costa fuera del mar territorial, que constituyen la zona económica exclusiva. Todas estas son zonas marítimas existentes, legisladas internacionalmente, ¿verdad? Gracias a tus auriculares. Y ¿Qué nos salimos esta noche? Yo pongo la Hay pausa. un club nuevo, acaba de abrir y todo el mundo habla de lo bueno que es. Vamos, Dulce Estefanía, le recomiendo su micrófono. La zona económica exclusiva, todo ello está regulado internacionalmente en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que llaman CONVEMAR. Entonces, como ven ustedes, también el territorio es bastante importante. Incluso es que hay otras situaciones relacionadas con el elemento del territorio, ¿verdad? Fíjense, límite y franjas fronterizas, 123. Solo los guatemaltecos de origen, fíjense, solo los guatemaltecos de origen o las sociedades cuyos miembros tengan las mismas calidades podrán ser propietarios o poseedores de inmuebles situados en la faja 15 kilómetros, etcétera, 123. Aquí ya podemos hablar de seguridad territorial. Por ejemplo, aquí nuestra ley suprema, en el artículo 2, dice, es deber del Estado garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad y la paz. Pero seguridad hay muchas, ¿verdad? Seguridad jurídica, seguridad social, seguridad alimentaria, seguridad territorial.
Imagínense tantas clases de seguridad. Es que decir que este término seguridad es mucho más amplio de lo que nosotros pensamos. Por eso el territorio es muy importante. Si ustedes ven, tan importante que hoy por hoy han estado haciendo pruebas nucleares y las han lanzado. ¿Qué pasaría si ese artefacto atómico cae en el territorio de otro estado? Por eso es importantísimo el territorio. ¿Dónde termina mi territorio? ¿Dónde empieza el suyo? Ha habido guerras por eso. El diferendo que tenemos con Belice. Todo esto pues nos da a la pauta de ver pues la importancia que tiene el territorio. Entonces ven, también el 123 tiene sobre lo que es el territorio. Y dice que solo los guatemaltecos, ¿verdad? O las sociedades división administrativa. Miren ustedes, 224. El territorio de la República se divide para su administración en departamentos y estos en municipios. ¿Se dan cuenta ustedes? Entonces, si tenemos mucha normativa, ¿verdad? Relacionada con el territorio. Entonces, ¿cómo se divide? En departamentos. ¿Artículo qué artículo? Ustedes ya ganaron derecho constitucional, ¿verdad? Incluso el artículo 41 de la ley del organismo ejecutivo nos dice el gobierno de los departamentos, porque la Constitución dijo cómo vamos a dividir nuestro territorio, ¿verdad? El gobierno de los departamentos está a cargo de un gobernador nombrado por el presidente de la República. También habrá un gobernador suplente. Y tenemos también, pues, el poder municipal, ¿verdad? Ubicado también en nuestra Constitución. Entonces, ven, todo eso es parte, pues, de una manifestación de soberanía. ¿Qué nos dice el licenciado Centeno Varillas respecto a esta cuestión del ámbito espacial del derecho internacional? Dice, ¿qué es el ámbito espacial? Dice el licenciado Centeno Varillas. En el derecho internacional, el ámbito espacial se refiere a las diferentes esferas del globo terráqueo y de las partes que están encima de él. Ustedes han visto, el globo terráqueo se lo han dividido en paralelos y meridianos. ¿Verdad? Dependiendo de las partes que estén encima de él, puede pertenecer a un país o a otro, ¿verdad? O a ninguno. Entonces, dice, y de las partes que están encima de él, que son objeto de regulación jurídica. Eso es lo que nos interesa a nosotros como abogados. ¿Verdad? A los ingenieros les interesará otra cuestión del globo terráqueo. A los meteorólogos, a los geógrafos, ¿verdad? A nosotros esto, ¿verdad? Que son objeto de regulación jurídica. En consecuencia, el ámbito espacial del derecho internacional público comprende dos vertientes. El ámbito espacial del derecho internacional público corresponde el territorio internacional y el territorio nacional de cada estado. ¿Sí?
Ahí, ¿cómo se ve la soberanía en cada uno de ellos? Algo importante. El territorio internacional, ¿quién va a ejercer soberanía? Y en el territorio nacional, obviamente, hay una soberanía específica. En el territorio internacional, obviamente no hay soberanía, pero sí hay ley, sí hay regulación, ¿verdad? Dice, es territorio internacional, es el espacio que se extiende fuera de los límites de los estados. Fuera de los límites de los estados. Es el área donde los estados no ejercen soberanía. Pero, sí está regulado. El hecho que no se ejerce ninguna soberanía no quiere decir que no esté regulado, ¿verdad? ¿Qué comprende el ámbito espacial del territorio internacional? El alta mar. En alta mar no hay. Los territorios internacionalizados. La Antártida. ¿Quién ejerce soberanía sobre la Antártida? ¿Qué país puede arrogarse soberanía sobre la Antártida? Ningún país. Pertenece a la humanidad en general. Es un territorio internacionalizado. ¿Hay regulación? Sí hay regulación. Ahí no se pueden poner bases militares, por decirles algo. Solo puede los grupos de personas que hay ahí son más que todo de científicos, ¿verdad? Entonces el ámbito espacial del territorio internacional comprende el alta mar, los territorios internacionalizados, el espacio ultraterrestre. ¿Dónde empieza el espacio ultraterrestre? ¿Dónde comienza el espacio ultraterrestre? Donde termina el espacio nacional. O el espacio terrestre también, ¿verdad? Porque puede estar encima de una zona internacionalizada, ¿verdad? Donde termina el espacio terrestre o un nacional. Ahí empieza el territorio del espacio ultraterrestre. Este espacio ultraterrestre incluye, dice, la órbita geoestacionaria. Esto es importante, fíjense, esta órbita geoestacionaria es donde se colocan los satélites. No crean que cualquier parte del espacio, no, hay un espacio técnicamente, ¿verdad?, donde pueden colocarse. Y esa pues va junto con la Tierra. Por eso se miran que están quietos, pero sí están en movimiento, ¿verdad? La cual, de conformidad con las resoluciones aprobadas por la Asamblea General de Naciones Unidas, son patrimonio común de la humanidad. Son patrimonio común de la humanidad. ¿Se podrá adueñar de esto? ¿Se podrá reclamar soberanía? Y otra pregunta, ¿qué sucede si se comete un delito en esos lugares? Miren ustedes hasta dónde vamos. La importancia del territorio, ¿verdad? Ahora dice el territorio nacional. El territorio nacional constituye un elemento esencial del Estado, ya lo habíamos visto, ¿verdad? Acompañado de ¿qué? La soberanía y la población. Son los tres elementos esenciales del Estado. Y el licenciado Centeno, pues acertadamente nos dice, es un elemento esencial del Estado. ¿Sí, verdad? Pues es en donde se ejerce la soberanía. O sea, el territorio nos señala los límites espaciales de las diferentes soberanías. Donde termina la soberanía de México con relación a Guatemala, donde termina su territorio, ¿verdad? Como consecuencia, bueno,
Dice, el territorio como parte, el territorio nacional, ¿verdad? Que el territorio como parte integrante del Estado comprende, grosso modo, las siguientes partes. El suelo, subsuelo, ya lo habíamos visto en la Constitución, ¿verdad? Aguas interiores, también lo vimos. Espacio marítimo nacional. El espacio aéreo que está sobre las partes ya mencionadas, el espacio aéreo. Y por ficción jurídica, dice el licenciado Centeno, ¿verdad? Por ficción jurídica, los barcos, aeronaves con pabellón nacional, ¿verdad? Barcos, su pabellón nacional, aeronaves con matrícula nacional y los locales que ocupan las sedes diplomáticas. Y miren qué interesante cómo se ha ido ampliando el tema este del territorio. Como consecuencia de lo anterior, podemos definir al territorio nacional de cada estado como la zona geográfica limitada, tiene límites, que pertenece a un estado conforme a las normas jurídicas del derecho internacional y que comprende 3 espacios: el terrestre, el marítimo y el aéreo. Aquí cita el licenciado Centeno al doctor Carlos Arellano García, un tremendo internacionalista mexicano, ustedes, tanto privado como público. Un gran tratadista, ¿verdad? De lo mejor que tiene México. Carlos Arellano García. Entonces dice, es una zona, es la zona geográfica limitada, interesantísimo, limitada, que pertenece a un estado, conforme a las normas jurídicas de derecho internacional. Regularmente delimitado, ¿por qué? Por tratados internacionales, regularmente. Yo diría que siempre, limitado por tratados internacionales. Guatemala tiene tratados limítrofes con El Salvador, sí los tiene. Con Honduras, sí los tiene. Con México, sí los tiene. ¿Ah? Y con Belice, pues está pendiente, ¿no? Pero tiene que tenerlo. No puede vivir todo el tiempo así. ¿Ah? Entonces, conforme al derecho internacional, y comprende 3 espacios: terrestre, marítimo y aéreo. Es decir, que la imagen de territorio es tridimensional. Tridimensional. La imagen del territorio es tridimensional. Entonces, la imagen del territorio que debemos tener es tridimensional, como un cono, ¿verdad? Ustedes, está la base y sube, ¿verdad? Bien, entonces dice, en cuanto a la definición anterior, cabe puntualizar que la tríptica dimensión de tierra, agua y aire constituyen el área específica dentro del cual cada estado ejerce su soberanía. Eso es lo importante. Y donde por regla general las normas jurídicas internas extienden su ámbito espacial de validez. Ya vimos en nuestro territorio guatemalteco, ¿verdad ustedes? Artículo 142 nos define el territorio guatemalteco. Entonces,
ya con el doctor Larios. No, él nos habla, empieza haciendo esta pregunta: ¿cómo se determina el territorio? Dice él, por medio de límites y fronteras. Así lo definimos, ¿verdad? Límites y fronteras para designar una misma realidad técnicamente. Vamos a ver. Por medio de límites y fronteras. La importancia de la delimitación la señala Rousseau al considerarla un factor de paz, un signo de independencia y un elemento de seguridad. ¿Sí? Paz, independencia y seguridad. Por eso es un elemento esencial del Estado, aparte de que es el que establece el lugar donde va a ejercerse la soberanía. Un Estado sin territorio no puede ejercer la soberanía. ¿Dónde ejerce la soberanía? Elemento material, ¿dónde es? ¿Verdad? Ejercer soberanía. Entonces, hay diferentes términos: límite, frontera y demarcación. Límites, fronteras y demarcación. Límite literalmente responde a una noción, fíjense, noción lineal. Una línea imaginaria, ¿verdad? Que va en todo el contorno, ¿verdad? Del espacio pues, terrestre, hasta donde se ejerce la soberanía, todo, ¿verdad? Los límites a donde llega la soberanía, ¿verdad? Entonces ahí pueden haber diferentes atribuciones del Estado, diferentes manifestaciones de soberanía, sin sujeción a ninguna otra soberanía ni observación. Pero ¿cuál sería nuestro límite? Así, un ejemplo gráfico. Cuando nosotros miramos el mapa de Guatemala, ¿verdad? Cuando hemos estudiado geografía, miramos hasta qué formas tiene. Y ahí va la línea, ¿verdad? Demarcando lo que es Guatemala, dándole su forma. Pero si vamos a ese lugar físicamente, esa línea no está. Esa línea no existe. No existe materialmente, ¿verdad? Pero sí está y existe jurídicamente. Entonces por eso dicen es una noción lineal. Eso sería el límite. Hasta todo el espacio donde se ejerce una soberanía. Frontera es la zona contigua al límite. O también la zona donde se extiende a cada lado de la línea. En ambos lados se extiende esa zona. El límite es solo uno, ¿verdad? Y ya. La frontera no. La frontera se extiende a cada lado del límite. La frontera, pues, es algo real, ¿verdad? Ustedes han visto, por ejemplo, Tapachula, para decir con México, ¿verdad? Las Chinamas, para decir con El Salvador. Y aquí en Honduras se me olvidó ahora, ¿verdad? Que es muy triste ese lugar, ustedes casi no hay movimiento. Las Chinamas es un movimiento tremendo, ¿no? Esas son fronteras, ¿no? Es una zona, hay comercio y todo, ¿verdad? Cada quien en parte de su territorio. Entonces, el límite, pues esa noción lineal, no se ven, pero sí existen, ¿verdad? La frontera sí tiene una manifestación material, pero es una zona. Podríamos decir una zona contigua al límite. Pero también existe la demarcación. Este ya es un elemento físico, ¿verdad? Por el cual se hace efectivo el límite. Ustedes han visto la que llaman la frontera entre las dos Coreas, ¿verdad? Ahí hay una demarcación
clarísima. Hay garita, hay talanquera eléctrica. O sea, a ese se le llama una demarcación. Aquí en Guatemala también hemos tenido, ¿verdad? Dice el doctor, esta es el que se describe como el acto físico por el cual se hace efectivo el límite que se ha convenido, procediendo a señalar en el terreno la línea divisoria de forma visible por medio de monumentos, calles, descombramientos, alambrados, garitas, talanqueras, cualquier medio físico que nos sirve de señal, ¿verdad? Luces, veredas, boyas, lazos. Incluso aquel rótulo dice, ¿verdad? Bienvenidos a Guatemala, bienvenidos a Salvador del otro lado, ¿verdad? Hay una demarcación. Bueno, como ven, el tema es bastante amplio y hay clasificación de los límites. ¿Cómo se clasifican los límites? Por su naturaleza y por su origen. Por su naturaleza y por su origen. Por su naturaleza pueden ser naturales y artificiales. ¿Verdad? Por su naturaleza, naturales y artificiales. Los naturales son orográficos, fluviales y marítimos, o sea, incluso hasta lacustres, ¿verdad? Ríos, lagos, montañas, ¿verdad? Entonces, estos pues van a... Aquí también tenemos eso, ¿verdad? El Río Bravo, ahí en México, Estados Unidos, La Paz, aquí en El Salvador, Guatemala, el río San Juan, Nicaragua, Costa Rica, que ha dado lugar a muchos problemas, ¿verdad? No se ponen de acuerdo. También tenemos los límites artificiales, ¿verdad? Dice, son aquellos límites que se han determinado de manera bastante arbitraria, con referencia a conceptos abstractos. Algunos les dan el apelativo de propiamente invisibles. Pueden ser como los astronómicos, que se basan en líneas astronómicas de paralelos y meridianos, lo que les hablaba, ¿verdad? Paralelo 37 de las Coreas, ¿verdad? Los geométricos se basan en una línea geodésica, por ejemplo, arcos, ¿verdad? Círculos, líneas rectas, geométricos. África está muy dividida hacia una forma geométrica muy definida. Los países son, ¿verdad? Tienen ángulos de hace 90 grados. Ahora tenemos también por su origen. Los límites pueden ser convencionales, tradicionales, doctrinarios. Convencionales, aquellos que se fijan de acuerdo o por un acuerdo de voluntades, ¿verdad? Se crean comisiones, ¿verdad?, especiales, binacionales, trinacionales, ¿verdad?, para determinar los límites entre los estados, ¿verdad? Y pueden haber acuerdos, hay negociaciones, ¿verdad? Bueno,
Límites doctrinarios provienen de la aplicación de principios doctrinarios, jurisprudencia, política. Y aquí es donde viene una doctrina de aquí, de estos límites doctrinarios, nace una doctrina muy aplicada en América. Centroamérica, en los límites de Centroamérica se dio mucho esta doctrina, con El Salvador y con Honduras, y ahorita quiere aplicar con Belice. Pero también existen dos clases de esta doctrina, entonces esto le cambia también, ¿verdad? Mucho el resultado final. Esta se llama la doctrina del uti possidetis. Ustedes que ya vieron la posesión, ¿verdad? Ya la vieron. Forma de adquirir, ¿verdad? Derecho civil. No sé si hablaron del uti possidetis. Eso es muy importante. Bueno, si ustedes tienen curiosidad, hay un estudio elaborado por el doctor Molina Orantes, Adolfo Molina Orantes, ex catedrático entre facultades de Derecho Internacional, ex canciller, muy bueno, brillante. Incluso terminó el caso Nottebohm en el ámbito internacional, que eso lo vamos a hablar en el otro curso. El doctor Molina Orantes terminó de llevar este juicio a nivel internacional. Muy calificado el doctor, ¿verdad? Tiene un estudio precioso sobre la doctrina del uti possidetis, amplísimo, con historia, muy bien hecho, ¿verdad? Pero aquí vamos a conformarnos, pues, aquí lo menciona el doctor Larios, ¿verdad? El doctor Molina Orantes. Dice, es una doctrina eminentemente americana, a la cual se ha acudido para la fijación de límites en caso de conflicto. Límites en caso de conflicto. Literalmente, el principio se basa en la frase uti possidetis. Uti possidetis ita possidietis. ¿Qué significa? Como poseéis, así poseeréis. O sea, como uno ha tenido, así se queda, ¿verdad? O bien, en la misma forma que venís poseyendo, así continuaréis poseyendo en el futuro. Nos marca un tiempo en la historia que tiene consecuencias a futuro. Fíjense que viene del derecho romano, ¿verdad? Y dice aquí el autor que se aplicaba a los interdictos, porque también en derecho romano existían los interdictos, ¿verdad? Bien, ¿qué nos dice el doctor Molina Orantes? El principio del uti possidetis tiene en América un origen constitucional, descrita así por el doctor Molina Orantes, en el primer cuarto de siglo XIX, imagínense, cuando era incluso encontró la independencia, ¿va? En el primer cuarto del siglo XIX, las posesiones españolas, ahí viene, miren, ahí viene, ¿ah? Las posesiones españolas en América se emanciparon de España y se constituyeron en estados independientes. Eso lo conocemos, ¿verdad? Como corresponde a todo estado que nace, las nuevas repúblicas americanas emitieron inmediatamente sus cartas constitutivas. Y en cada una de ellas se definió el territorio. Ahí viene el problema, ¿verdad? Un territorio sujeto a la jurisdicción respectiva,
a la jurisdicción de cada estado, según el territorio, ¿verdad? En vez de describir dicho territorio, se hacía referencia a las divisiones político-administrativas establecidas por la corona española. Quiere decir que mucho de lo que estamos viendo fue dictado por la corona española, cuando fuimos parte de España, ¿verdad? Con las cuales se integraban los territorios de los estados que regían. El cambio de soberanía se efectuaba sobre regiones ya delimitadas geográficamente y organizadas en lo administrativo. Eso es al principio. Este es al principio. Incluso de ahí nació ese problema que, con el sur de México, que el México nos quitó, ¿verdad? Con el sur. Porque eran parte de la capitanía de Guatemala. Efectivamente, las primeras constituciones de Colombia, México y de las Provincias Unidas del Centro de América, al fijar sus límites, se referían a las jurisdicciones establecidas y determinadas por los documentos españoles reales. Pero no siempre, sí habían documentos españoles o documentos eclesiásticos que sirvieron de base para delimitar, ¿verdad? Que en el momento de la independencia se creó una norma jurídica de carácter constitucional referente al territorio, de acuerdo con la cual los estados americanos que surgían a la vida independiente proclamaban sus respectivas jurisdicciones sobre territorios que habían sido demarcados políticamente y administrativamente por el rey de España. A esta norma coetánea, con el nacimiento de las nuevas repúblicas, se les aplicó la designación latina del uti possidetis, porque estaba fundada en la posesión. Por eso. Entonces, esta podría estar contigo en una cédula real, en un documento eclesiástico, ¿verdad? Bula papal, dice, y una situación de hecho. Aquí hay algo importante. Ya que hemos estado mencionando documentos, pero ahora viene una situación de hecho. Un estar ahí. Y todo con la posesión, ¿verdad? En forma pública, pacífica, constante, de buena fe, ¿verdad? No necesita papel. También el uti possidetis admite esto. Y aquí ya nacen dos clases de uti possidetis. A raíz de esto hay una clasificación, ¿verdad? Entonces, de ahí, de esas situaciones que se dan, ¿verdad?, nace también una clasificación del uti possidetis. Está el uti possidetis juris, o sea, el de derecho. ¿Verdad? Tiene como base pues un documento real, eclesiástico. Y el uti possidetis de facto, el uti possidetis de hecho, que toma como base únicamente una posesión efectiva, una situación de hecho. Que incluye el control administrativo, ¿verdad? Entonces, con control administrativo. Entonces dice aquí, toma como base la posesión efectiva y el control administrativo. La base jurídica no importa, siempre y cuando la posesión haya sido pacífica. Eso ya le suena a ustedes, ¿verdad? Ya estudiaron ustedes esto en unos cursos anteriores. Esta modalidad surgió debido a que en ciertos casos fue difícil proceder a la demarcación
por la insuficiencia de documentos, que no hay, ¿verdad? O la oscuridad de los mismos, ¿verdad? No estaban redactados de una forma clara, sino de una forma muy ambigua, ¿verdad? No existiendo sino una soberanía, era difícil en tiempos coloniales el que hubiese conflictos de límites. Además, también contribuyó la inmensa extensión de ciertos territorios. Entonces, ven, tenemos una figura muy importante, el uti possidetis, que viene del derecho romano. ¿Para qué se utiliza el uti possidetis en el derecho internacional? Para determinar límites y fronteras. Para eso. Existen, como ven, dos clases de hecho y de derecho, de iuris y de facto. Las iuris están amparadas o se basan en un documento, ya sea real, eclesiástico, por tal vez militar, ¿no? Ustedes que hayan delimitado algo. Pero lo ideal, las cédulas reales, ¿verdad? Y los documentos eclesiásticos. Yo trabajé también el tema de la tierra en el Estado. Estuve en una comisión presidencial de conflictos de tierra. Nos tocaba estar prácticamente en medio de los machetazos y las balas ustedes. Pero en el transcurso de mi labor, va como asesor específico de la presidencia en materia de tierras. Nos tocó ir a una comunidad, ahorita ya se me olvidó de qué departamento era. Fíjense ustedes que él tenía un gran problema era una comunidad grande, y tenía un gran problema pues con la posesión de sus tierras. Era casi, yo me fui de ahí, el problema no se había solucionado. Pero ellos no, desde 1700 tenían el documento que les amparaba a sus antecesores. 1700, fíjense ustedes. Y acuérdense ustedes que el registro de la propiedad se crea hasta 1800. Y estas personas no fueron a registrar su propiedad al registro de la propiedad cuando se creó el registro. Es que miren, la creación del registro trajo muchas injusticias también, ¿verdad? Pero esas personas tenían un celo con ese documento, ustedes, solo porque era el jefe de la comisión, me lo enseñaron, pero no me permitieron que lo tocara, con las manos atrás. Y ellos iban dando vuelta. Era un libro grande, como 3 veces tamaño oficio, como los libros de registro de propiedad de tamaño, los libros antiguos, forrado con piel de un animal como cabra, algo así era, piel de cabra. Eso tenía de forro ustedes, piel de cabra. Y el papel no tenía un corte recto de los bordes. Y se miraban todavía los martillazos cuando hicieron ese papel ustedes. Un papel todavía que se miraba las fibras y todo ahí. Con tinta china auténtica. Intacta, cuando lo vi como en el año 2000. Y sí, empezaba. Yo, su majestad, a todos los súbditos, mis súbditos de aquellas tierras. Bueno, y así empieza. Una gran cédula, obviamente ya copiada por un secretario, ¿verdad?, de Estado en España. Un documento lindísimo. No me dejaron tomarle fotos, no me dejaron tomarles fotocopia, y habían elementos muy importantes para ellos, ¿verdad? Pues no los logré convencer. No me lo prestaron, ni siquiera me dejaron que lo tocara. Lo cargaban envuelto en una manta, en un morral especial para el documento. Siempre andaban 5 personas con ese documento. Hay que respetar también, ¿verdad? Por algo son muy delicados. Yo mejor no insistí mucho porque
Solo les agradecí que me hayan dado la oportunidad de ver una belleza. Ustedes, es un documento lindísimo, precioso. Pero no lo permiten, hombre. Porque yo les iba, como éramos de la presidencia, podíamos contratar un paleógrafo profesional para que tradujera todo el documento al español actual. Ahí entonces hacía poder darle una buena lectura, pero no permitieron. Y ahí se quedó el problema, pues, muy con un nudo gordiano, ¿verdad? Que no se podía solventar. Entonces, ven, pues, esos documentos son los que valen, ¿verdad? Y sobre esos documentos que se puede, ¿verdad? Aplicar, a eso voy, ¿verdad? Que sobre esos documentos son los que se puede aplicar la doctrina del uti possidetis. Pero ellos no dejaron, ¿verdad? No dejaron. No se les puede criticar, ¿verdad? Porque son ellos, pues ellos sabrán por qué, ¿verdad? Miren ustedes, 300 años de mantener ese documento, ¿verdad? ¿Qué valor le tendrán? ¿Qué valor tendrá para la comunidad ese documento? No significa solo la propiedad de la tierra, significa muchas cosas para ellos, ¿verdad? Y en sí mismo, como documento histórico, tiene un valor grandísimo. Pero no lo logré convencer. No lo logré convencer. Entonces, hay documentos así, muchos documentos. Y muchos de esos se han utilizado para límites entre estados, ¿verdad? No solo entre territorio interno, voy a aprenderlos, no solo en territorio interno. Entonces, vemos pues que es muy importante, ¿verdad? Entonces nos habla ya el licenciado Centeno, sobre el territorio guatemalteco. Ya viendo pues cómo pudo haberse delimitado, cuándo pudo haber nacido. Entonces ya nos habla él del territorio guatemalteco. En lo que a Guatemala respecta, el artículo 142 nos dice, y señala pues el artículo 142, que ya lo leímos nosotros, ¿verdad? Y vemos entonces que a lo interno los territorios se dividen en diferentes unidades administrativas. En diferentes unidades administrativas, ¿verdad? Como departamentos, municipios, estados, condados, autonomías, ¿verdad? Como en España, ¿verdad? Las unidades autónomas de España, que nacen en la Constitución de 1978. Dice, el espacio terrestre abarca todo lo que es efectivamente superficie terrestre, extendiéndose, verán, a colonias, territorios que no forman una unidad, aunque estén en otro continente, fíjense ustedes, forman parte de un mismo territorio. Puede estar separado, ¿verdad? Estados Unidos, miren, Estados Unidos tiene Alaska. Y no digamos el Imperio Británico, que era un imperio. Y tenía territorio en Oceanía, territorio en Asia, territorio en el Caribe, en América. Y era un territorio. España igual, ¿verdad? Entonces, el territorio sí puede estar separado. No forzosamente tiene que formar una sola unidad, ¿verdad? Y también se extiende a lo que se denomina plataforma continental. ¿Saben ustedes cuál es la plataforma continental? ¿Va? El lecho, el suelo marino.
donde está sentada el agua que pertenece a una soberanía, ¿verdad? Esa es la plataforma continental. También ahí se extiende el territorio. Dice, a la plataforma continental también se le conoce como una prolongación del continente dentro del mar. El nuevo derecho del mar, fundado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, lo incluye entre los espacios marítimos. El espacio terrestre es objeto de legislación interna, al igual que lo es el espacio subterrestre. El subsuelo también tiene regulación, jóvenes. Tendrá regulación. Qué importante, ¿verdad? Nuestra propia concepción es del subsuelo. Sí, por el tema del petróleo, Oli. Todo, ¿verdad? Los recursos naturales, las riquezas que hay, ¿verdad? Esas pertenecen al Estado. Claro que uno al encontrarlo tiene derecho a cierto reconocimiento, ¿ah? Pero esas riquezas le pertenecen al Estado. Incluso ustedes ya estudiaron, ¿verdad? Derecho civil, hasta encontrar un tesoro, ¿verdad? No le queda todo a uno, sino hay que denunciarlo, ¿verdad? Y pues se desarrolla toda una serie de cuestiones legales alrededor de eso, ¿verdad? Entonces tenemos lo que es el espacio marítimo. El espacio marítimo pues también está regulado en la Convención, ¿verdad?, del Mar de las Naciones Unidas. Se le llama CONVEMAR. Es grandísimo, eso vas a ver que es muy grande. Y tiene cuestiones muy técnicas, ¿verdad? El licenciado Larios nos dice aquí, desde la antigüedad, el mar ha sido de gran importancia para los hombres y para los pueblos. El mar ha servido de vía de comunicación y transporte entre los pueblos. Su fauna, su flora y demás recursos han servido al progreso de la humanidad, pero también ha sido fuente de discrepancias. Razón por la cual hoy en día existe una rama específica del derecho internacional denominada derecho del mar, que podemos definir así. El derecho del mar es el conjunto de normas jurídicas internacionales que regulan la conducta de los sujetos del derecho en el mar y los espacios marítimos. ¿Cómo puedo movilizar yo dentro del mar? ¿A qué tengo derecho? ¿Ante quién debo responder de lo que hay acá en este lugar? Esto lo determina el derecho del mar. Dice acá el licenciado Larios, el licenciado Centeno, perdón, lo que hoy día conocemos como derecho del mar es producto de siglos de regulación, preferentemente consuetudinaria, pero que en el presente siglo ha logrado ser codificada en forma sistemática, dividiéndose en dos ramas claramente determinadas: derecho privado marítimo y derecho internacional del mar. Fíjense ustedes, hay derecho privado en el mar, pero también hay derecho público en el mar. ¿Ya se dieron cuenta? Hay dos ramas. El derecho privado en el mar se estudia en el derecho internacional. Aquí vamos a estudiar la parte pública, ¿verdad? El derecho privado marítimo, dice, el derecho privado marítimo es la rama del derecho privado que regula las relaciones jurídicas de carácter civil y mercantil de las personas con motivo de la navegación. Para todo el aspecto civil y mercantil con motivo de la navegación se regula por el derecho, ¿verdad? Pertenece al derecho internacional privado del mar. Pero también tenemos el derecho internacional del mar, que pertenece al derecho internacional público, que es el que estamos viendo ahorita, ¿verdad?
Dice, derecho internacional del mar es la rama del derecho público, ¿se dan cuenta? Que regula la conducta de los estados en relación al mar en su totalidad. Aquellos no, son de carácter civil y mercantil. Este no. A los estados y su conducta en el mar. Su regulación es reciente, la Conmemar, ¿verdad? La Montego Bay, le dicen también, ¿verdad? Los tratados de Montego Bay. Su regulación es reciente. Y ha sido, sin duda, una de las ramas jurídicas internacionales más difíciles de codificar, aunque es más antigua, ¿verdad? Porque hay muchos intereses, ¿verdad? Incluso ustedes han visto un buque que se llama, ¿cómo se llama este? Que es el cazador de cocodrilos, ¿verdad? Irving, que sale a atacar barcos pesqueros, ¿verdad? Y pues esa actividad, la actividad pesquera es una actividad. Miren, pues la actividad pesquera es una actividad privada, pero la zona en que lo realiza es de carácter público. ¿Se dan cuenta? En tal sentido, puede haber actividad pesquera nacional. Ahí pues los nacionales no tendríamos problema, ¿verdad? Nos regimos por la ley de nuestro país, regula sus zonas y qué podemos hacer en esas zonas. Y podemos realizar la actividad pesquera. Pero ¿será que la actividad pesquera la podemos realizar también en las zonas que le pertenecen a México? Nosotros. Allá hay otra cosa, allá hay otro cantar. Es una actividad privada en una zona pública. Entonces, como ven, el derecho internacional marítimo público y el derecho internacional privado tienen mucha relación, ¿verdad? Entonces acá el derecho internacional del mar, ¿verdad? Dice, derecho internacional del mar es la rama del derecho público que regula la conducta de los estados en relación al mar en su totalidad, ¿verdad? En su totalidad. Ahí en el ejercicio de soberanía, ¿verdad? Bueno, dice aquí, y se dan las conferencias sobre el mar, la primera, segunda, tercera conferencia, ¿verdad? La tercera, esta conferencia ha sido una de las más complejas de la historia del derecho internacional, pues comenzó en Santiago de Chile en 1974. Se trasladó a Caracas, Venezuela, y por último a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, donde se aprueba la Convención del Derecho del Mar el 30 de abril de 1982, con 130 votos a favor, 4 en contra y 7 abstenciones. Y en septiembre de ese mismo año, 1974, se aprueban varias modificaciones en esa de Nueva York. Por último, se firma la convención el 10 de diciembre de 1982. 8 años, fíjense. En Montego Bay, Jamaica. Pues no se llama el derecho de Montego Bay, ¿verdad? O el Tratado de Montego Bay. Porque ahí se suscribió el tratado. Bueno, después se firmó el referéndum, tuvo sus modificaciones y la firma final fue en Jamaica. Para el desarrollo, bueno, entonces aquí, en esta convención, es donde se divide el mar en diferentes zonas marítimas. Y ahora la pregunta, ¿qué importancia tiene dividir el mar en zonas marítimas? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué se dividió el mar en zonas marítimas? ¿Qué razón lógica tiene que se ha de dividir el mar en zonas marítimas? Es para el ejercicio de la soberanía, ¿verdad?
para el ejercicio de la soberanía. No se va a ejercer igual soberanía en todas las zonas. ¿Y cómo se dividen las zonas marítimas? Vamos a ponerle zonas marítimas. Zonas marítimas. Se divide en aguas interiores, zona del mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva, plataforma continental, zona de alta mar y fondos marinos. Miren qué belleza. Voy a repetir: zonas interiores, zonas del mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva, plataforma continental, zona de alta mar, fondos marinos. Aquí hay una cuestión importante: ¿cómo se miden? ¿Cómo se determinan? ¿A partir de dónde? De aquí surge una cuestión muy importante, a lo que se le llama línea de base o línea base. Línea base, ¿verdad? Es importantísimo. Y ahí pues la Convención del Mar dice cómo determinar la línea base, pero ya hay cuestiones muy técnicas, ¿verdad? Que habla de azimut, de mareas no sé cuánto, mareas aquí, ¿verdad? Y así pues la gente técnica pues determina, ¿verdad? Y dónde se empieza a medir, dónde ubicar la línea base. De la línea base sirve para medir todas las zonas marítimas. ¿Verdad? Y volvemos con el doctor Larios, a ver qué nos dice el doctor Larios. Nos habla también de las conferencias del mar, ¿verdad? Nos habla también de Montego Bay de 1982. Entonces se nos habla de derecho internacional marítimo público vigente. Fíjense, derecho internacional marítimo público vigente. El derecho internacional marítimo público vigente está contenido en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, CONVEMAR. Y otra vez nos señala las zonas marítimas. Repitámoslo porque no está de más. Aguas interiores, él lo dice en otro orden, ¿verdad? Plataforma continental, mar territorial, mar contiguo, zona económica exclusiva, alta mar, fondos marinos. Esos fondos marinos también se llama la zona. Bueno, y todo esto tiene, como ustedes ven, un andamiaje jurídico que lo va a acompañar. ¿Qué son las aguas interiores? Y aquí nos habla del artículo 142, ¿se acuerdan? Nos habla de el territorio nacional liderado por su suelo, subsuelo, aguas interiores. ¿Qué son las aguas interiores? Ahora vamos a saber, ¿verdad? Interpretar más. Las aguas interiores o zona de aguas interiores la constituyen todos aquellos espacios acuíferos
contenidos hacia adentro del territorio a partir de la línea base. De la línea base, como para decirle algo así muy coloquial, ¿verdad? De la línea base hacia adentro, ¿verdad? Hacia el territorio, la línea base hacia adentro, hacia el territorio, no hacia el mar, sino hacia el territorio, ¿verdad? De ahí para adentro se denominan aguas interiores. ¿Verdad? Esas dice se le considera incluso tierra firme. Y aquí se ejerce plena soberanía. ¿Ya? Nos habla sobre base de medición. La base de medición es importante y la referencia fundamental se llama línea base o línea de base. Mario Roberto, micrófono. Mario Roberto Figueroa. Bueno, y tenemos pues la línea de base. Sobre las aguas interiores, el Estado ejerce soberanía, sin ninguna restricción ni limitación, al igual que lo hace sobre su espacio territorial, absoluta, ¿verdad? Se trata de soberanía total o plena en todas sus manifestaciones. Sin embargo, un autor va escribiendo antes que se adoptara el Comemar, pero siendo ya válidos sus comentarios, enumera las excepciones en la siguiente forma. Hay excepciones, ¿verdad? Muy calificadas. La jurisdicción de los tribunales del Estado ribereño no es exclusiva en los buques según el pabellón. Acuérdense que se considera territorio, ¿verdad? Pues es la ficción de otro Estado. Incluso ahí pueden cazar los capitanes en los buques, por decirles algo, ¿verdad? Entonces ahí no es soberanía absoluta, ¿verdad? Por un delito cometido por un miembro de tripulación que no afecte al orden o seguridad del Estado. Que lo juzguen ellos, ¿verdad? Ahí adentro, no hay problema. O cuando por emergencias, ¿verdad? Estamos hablando de tormentas, esto se puede meter ahí, ¿verdad? Sin mayores requisitos. No puede decirle, mire, usted no entre, ¿verdad? Muchas veces va salvando vidas, ¿verdad? Entonces ahí tienen cierto espacio de movilidad. Aguas interiores. Se incluyen en el concepto de aguas interiores ríos, los estrechos, los puertos, los lagos, radas, canales, golfos, bahías. Jurídicamente se considera como tierra firme, sobre la cual el Estado ejerce su dominio sin restricción ni limitación alguna. Aquí pues nos habla de los ríos, los estrechos, las radas, los puertos, los canales. Nos habla del canal de Suez, del canal de Panamá. También nos va a referir acá. Miren, de toda la historia del canal de Panamá, las bahías, los golfos. Pero entonces ya después de la línea base para adentro, ahora de la línea base para afuera, hay otra cuestión, ¿verdad? Vamos a empezar un poco sin las zonas superficiales, que nos vamos a ir al fondo, ¿verdad? ¿Dónde se sostiene esa agua? ¿Qué la sostiene? Está sobre un suelo. Ese suelo marino se le llama plataforma continental.
La plataforma continental es la prolongación del continente, pero donde se asienta el agua. Pero ¿cuál es su extensión? En general, fíjense, son 200 millas. Plataforma continental. O si hay un cambio abrupto de la topografía, por ejemplo, un acantilado marino, termina donde empieza el acantilado. Ya no son 200 millas, ¿verdad? Hasta donde llegue. Si no, pues, y si sigue, hasta 200 millas puede llegar la plataforma continental, no más, ¿verdad? ¿Qué importancia tiene la plataforma continental, jóvenes? Ahí obviamente hay riquezas, ¿verdad? Hay recursos. Entonces cada estado tiene su plataforma continental y puede, ¿verdad?, utilizarlo como mejor le convenga. Zona del mar territorial, ¿verdad? Podemos describir al mar territorial como una franja de mar que corre paralela a la costa, ¿verdad?, del estado. Estado ribereño se llama el estado que es, pues, el soberano sobre esa región. Está sujeto a la soberanía y dominio de ese estado. Pues es una franja de agua comprendida entre la costa de un estado, a contar desde la línea base, y una línea imaginaria paralela, ¿verdad?, que corre paralelamente a cierta distancia de aquella. Zona marítima está en cierto modo bajo la soberanía del estado costero, ejercida en aguas, en el espacio aéreo y en el lecho y el subsuelo. ¿Qué extensión tiene? Bueno, esta no tiene una extensión única. Va a depender de los intereses y posibilidades del estado ribereño, ¿verdad? Puede tener de 3 millas a 12 millas. ¿Contado que de dónde? De la línea de base, ¿verdad? Entonces, como cada quien lo puede acordar, ¿verdad? Dice, pues entonces, puede ser hasta de 12 millas, hasta, nos dice de 12 millas. Puede medir hasta, o sea, lo máximo, 12 millas, ¿verdad?, marinas, a partir de la línea base normal. Por consiguiente, los estados pueden fijar unilateralmente de 1 a 12 millas marinas. De 1 a 12 millas, como quieran, como más le convenga, ¿verdad?, según sean sus intereses, ¿verdad? Belice se lo ha fijado en 3 millas marinas de mar territorial, ¿verdad?, con el fin de facilitar en su futuro la negociación con establecimientos de espacios marinos con Guatemala. Medición. La medición se hace tomando como punto de partida la línea base, ¿verdad? Bueno, ahora, soberanía. ¿Qué se puede decir de la soberanía? De conformidad con la Convemar, la soberanía que el Estado ribereño ejerce admite una sola decisión, además es absoluta, ¿ah? Una sola decisión. Se refiere al paso inocente. Quiere decir que sobre esas 12 millas, ¿verdad?, el Estado debe dejar, ¿verdad?, hacer, pasar, tolerar, ¿verdad?, paso inocente de naves de otros países. ¿Qué quiere decir? Solo paso. No pueden, como que dicen, ni frenar, ¿verdad? Esas 12 millas no pueden impedir el paso. Pero sí, el otro debe únicamente utilizarlo como vía de... Muy bien, ahí está la compañera viendo la convención, la felicito, ¿verdad? Entonces el paso inocente es lo único, ahí es la única restricción. Podemos poner en la economía restricción a la soberanía, aunque no afecta a la soberanía, pero pongamos una restricción, ¿verdad?, que permita el paso inocente, ¿verdad? Muy bien, compañeros, nos quedamos acá.
Y si ustedes tienen curiosidad, pues continúen la lectura. Y si tienen algunas dudas, sería más fácil preguntar en la otra clase, ¿verdad? En la siguiente. Ese tema del derecho al mar, como ven, es bastante interesante ese tema. Por eso nos dice nuestra constitución aguas territoriales. ¿Se dan cuenta? Aquí están las aguas territoriales. Entonces, para mí es un gusto, compañeros. Y nos miramos en la otra sesión, el día viernes. He estado leyendo el libro Lick, buenas noches. del licenciado Noches, Lick. Julio César Centeno Varillas. Se llama Derecho Internacional Público. Gracias, Lick. Bueno, segunda parte. Vaya, jóvenes, se cuidan, mucho gusto. Lick, perdone, ¿cuándo subiría notas? Yo creo que al final de semana, y si no, pues entre sábado y domingo, porque sí me atrasé un poco ya, ¿verdad? Ah, bueno, gracias, Lick. Sí, pero ahí estamos calificando. Gracias. Bueno.